El enclave nubense de Río Tinto es lo más parecido a Marte en la Tierra. Institutos científicos y agencias espaciales investigan allí cómo sería la vida en el planeta rojo. Y no solo eso, existen planes para un futurible parque temático en la zona. La Diputación de Huelva ya ha empezado a promocionarlo y para ello ha contado con el mago del fotomontaje Joan Fontcuberta. Premio Nacional de Fotografía y de Ensayo, el artista presentó el proyecto en la última edición de Arco. Como ocurre en la mayoría de sus trabajos, la línea que separa realidad de ficción es tan estrecha como el propio cauce del río Tinto. En Río Tinto se dan unas condiciones medioambientales realmente únicas. Resulta que el agua del río es de un color sanguínea, ¿no? Yo nunca había visto nada parecido y realmente es espectacular gráficamente, ¿no? O sea, los paisajes, las fotografías que uno puede tomar allí, pues resultan sumamente atractivas y tremendas desde un punto de vista plástico, ¿no? Y eso es debido a la acidez del agua que discurre por las vetas de mineral, de cobre, y produce este tipo de coloración. Pero lo interesante es que esta agua tiene un grado de acidez muy alto, ¿no? Y se ha descubierto que a pesar de esas características, pues permite la vida de un determinado tipo de bacteria. Según opinan los entendidos, si en Marte se diesen condiciones de vida, sería merced a un metabolismo parecido al de esas bacterias. Entonces, esto hace que la zona de Río Tinto pues no solo presente una orografía parecida a la del planeta rojo, sino que también se dan unas circunstancias absolutamente reales de medio ambiente que también nos acerca a Marte, ¿no? Y esto pues tal vez es la razón definitiva por la que en Huelva, que ya fue el punto de procedencia, ¿no? El punto de origen del viaje que llevó al Nuevo Mundo, pues también sea ahora un elemento que reclame su participación en esa nueva gran aventura de la humanidad que será la conquista de Marte. Yo me he basado en dos formas de abordaje, ¿no? Por un lado, el hecho de que en Río Tinto efectivamente hay una serie de instituciones científicas, desde la misma NASA hasta el CSIC español, que están haciendo experimentaciones y que producen, por lo tanto, un cierto tipo de imágenes documentales de sus propias actividades, mezcladas con otras de pura ficción especulativa que procederían de películas hollywoodienses de ficción científica, ¿no? Entonces, sobre ese ensamblaje, pues yo doy a ese paisaje una fuerza, un elemento de impacto gráfico que servirá para la difusión y los elementos de comunicación de ese proyecto de parque temático dedicado a Marte que se está gestando. La instalación se compone básicamente de una serie de fotografías originales que sirven para el diseño y la impresión de estos carteles. Presentamos algunos de los carteles, pero evidentemente para la promoción de este proyecto de parque pues ha habido también una acción de merchandising con objetos para fomentar la aceptación de ese impresionante proyecto, que de momento cuenta con ciertas reticencias por parte de los ecologistas, porque se va seguramente a desecar un embalse de 14 hectáreas, el embalse de Gosan, de ahí el nombre del parque. Entonces eso crea una cierta discusión. Entonces hay toda una acción de familiarizar al público, sobre todo al público juvenil, que será sobre todo el cliente de ese futuro parque, con en fin, lo gratificante y las ventajas para la zona que puede suponer una inversión de estas características, ¿no? El espacio se presta a mucha imaginación, a mucha fantasía, desde los famosos marcianos invadiendo la Tierra, narrados radiofónicamente por Orson Welles, hasta proyectos de planetas inexistentes. Tenemos un vastísimo repertorio, ¿no? En mi caso me ha interesado mucho todo lo que es el viaje espacial, también como territorio de misterio que permite una exploración de esa
zonas de penumbra, ¿no?, de esa tierra de nadie entre la realidad y la ficción, y entonces pues he hecho efectivamente pues imágenes de constelaciones inexistentes o documentos de supuestos cosmonautas soviéticos perdidos en el espacio. Pienso que es un tema que es muy inspirante, porque siempre ha estado tocado por ese aspecto de fantasía, pero al mismo tiempo con unas pretensiones de cientificidad, es decir, de rigor, de verdad, que hacen que muchas veces nos confiemos excesivamente en la verosimilitud de las imágenes que nos detallan todo este tipo de hechos, ¿no? Yo parto del supuesto de que toda imagen es una trampa, ¿no? Toda imagen es una representación de la realidad, pero llega un momento en que la tomamos casi por la realidad misma, ¿no? La fotografía, por toda una serie de genealogía histórica, es decir, nace en el siglo XIX, en plena revolución industrial, como recibiendo la herencia de la cultura tecnocientífica, etcétera, pues muchas veces es leída por el espectador como una transcripción literal de la realidad, ¿no?, cuando en realidad hoy sabemos que no es más que una construcción, una interpretación como cualquier otra obra humana, ¿no? A mí me gusta tender esas fantasías tramposas al espectador para que dilucide lo que hay de realidad o de ficción. Las fotografías que yo he hecho son evidentemente fotomontajes, ¿no? Y la realidad del parque, pues es una cuestión que hemos de preguntar a los políticos, porque los políticos nunca sabes cuando prometen proyectos o cuando prometen que van a hacer esto y lo otro en sus campañas electorales, luego qué vas a sacar de claro, es decir, qué va a concretarse, ¿no? Por lo tanto, aquí hay también una discusión, un cuestionamiento de qué hay de cierto, de fiable en todo este tipo de dispositivos políticos que muchas veces no se traducen en realidades concretas y tangibles.